Buenos días, compañeras, compañeros, profesora presente. Hoy con mi grupo vamos a exponer sobre el tejido nervioso. Mi grupo se conforma por Javier Alfaro, Rubí Barrera, Valery Samit y Camila Lara, quien les habla. Yo voy a comenzar hablándoles qué es el tejido nervioso para poder entender toda la información que será impartida en nuestra exposición. Definamos tejido nervioso. Para comprender el proceso del cual aprenderemos, es necesario saber qué es el tejido nervioso. Este es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Es el encargado de recibir, analizar, generar y transmitir la información que proviene tanto del interior del organismo como fuera de este, en modo de estímulo. Es un sistema complejo encargado de regular las diversas funciones orgánicas vitales como, por ejemplo, respirar, comer, la digestión y el sueño. También tiene incidencia en funciones mucho más complejas y abstractas, como el pensamiento y la memoria y el aprendizaje. Bueno, el sistema nervioso. El sistema nervioso desde un punto de vista anatómico se divide en dos partes, en el sistema nervioso central, que se abrevia SNC, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y por otro lado está el sistema nervioso periférico, que se abrevia SNP, el cual comprende los nervios espinales, los nervios craneales y sus ganglios relacionados. Desde un punto de vista funcional, también se puede dividir el sistema nervioso somático, o también conocido voluntario, que es la parte del sistema nervioso periférico, que consiste en neuronas asociadas con fibras musculares, esqueléticas o estriadas, e influyen en los movimientos voluntarios del cuerpo. El sistema está formado por nervios que conectan a la piel, los órganos sensoriales y todos los músculos esqueléticos. Y por último, es el encargado de procesar la información sensorial que llega a través de estímulos externos como el oído, el tacto y la vista. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que se encarga de controlar las acciones involuntarias tales como los latidos cardíacos, el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. También se puede dividir en el sistema simpático y parasimpático. Como podemos apreciar en la diapo, hay un mapa conceptual que se divide en dos partes, como les acabo de explicar, solamente que ahora está más gráfico. Está el sistema nervioso central, que se conforma por el encéfalo, la médula, cerebelo y el tallo cerebral. Y el sistema nervioso periférico, que está encargado solamente de los nervios. Ya, en esta diapo me voy a enfocar más que nada en el axón y las células de Schwann, porque debemos entender cuál es el proceso antes de la regeneración, que es este. En esta imagen se puede apreciar el axón, que es la parte amarilla, y la célula de Schwann, que está en el lado derecho. Bueno, los axones no viajan desnudos desde la médula espinal hasta sus órganos diana. Tiene a su alrededor células de Schwann que crean la mielina. Y las células de Schwann tampoco viajan desnudas. Ellas tienen una capa de tejido conectivo a su alrededor, llamado endoneuro. Y cuando se juntan con un montón de ramas de endoneuro, alrededor hay una capa más de protección llamada perineuro. Y bueno, acá encontré una información que dice que cuando están en una cirugía y miran un nervio, lo que realmente están viendo es el epineuro. Una vez que ésta se corta, esos nervios, muchas de las células Schwann se regeneran, pero las restantes toman la iniciativa de recuperar el daño. Y a continuación mi compañera seguirá explicando la regeneración del tejido. Buenos días, compañeros, compañeras y docentes. Mi nombre es Rubí Barrera y yo les voy a explicar todo el proceso de la regeneración neuronal. Bueno, para explicar la regeneración neuronal vamos a empezar con un caso como ejemplo. Por ejemplo, muchas veces se ha escuchado o se ha visto en películas que si alguna persona por X motivo o producto de un accidente se le corta la mano por la mitad, como se muestra en la imagen, o pierde un dedo, por ejemplo,
Se dice que si tienen la otra parte de la mano o si tienen la otra parte del dedo, pueden volver a implantarla con una cirugía, por ejemplo, y en el futuro con terapias complementarias, la mano o el dedo podría volver lentamente a ser una mano funcional. Pero ¿cómo es que pasa esto si sabemos que las neuronas son células que no se dividen? O sea, que no tienen esa capacidad como otros tipos de células de duplicarse y replicarse una y otra vez. Otra pregunta es ¿por qué se puede recuperar la función de una mano perdida o de la mitad de una mano perdida, pero no así la habilidad de volver a caminar de una persona, por ejemplo, si sufre un daño en su médula espinal, por ejemplo, a propósito de un accidente? Bueno, la explicación a esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos aquí una neurona como se ve y primero vamos a observar la imagen número 1, donde vemos que al momento de sufrir el accidente, en la estructura de la neurona puede que el corte ocurra a nivel del axón. En la imagen 2, por ejemplo, se muestra que al cortarlo, de igual manera, queda parte del axón unido junto con su vaina de mielina y las células de Schwann correspondientes. La parte restante del axón o la parte distal del axón se va a degenerar, o sea, va a morir rápidamente, lo que se conoce como una degeneración valeriana, que se traduce en la pérdida del resto del axón que fue cortado. Entonces, posteriormente, por los glóbulos blancos, o sea, los macrófagos, van a estar encargados de desechar o eliminar esta parte del axón de la neurona que murió. Entonces, en la imagen 3 vemos que el resto del axón que queda se retrae, o sea, se retrae hacia el cuerpo de la neurona y comienza a hincharse y de alguna manera a proliferar, como a ramificarse, por ejemplo. Esta es una etapa súper importante ya que en el accidente la neurona producto de la rotura puede morir. Tengamos en cuenta que en la mano, en los dedos hay miles y miles de neuronas, por lo tanto muchas van a morir y muchas van a poder tener esta capacidad de proliferar y poder posteriormente recuperarse. En el caso de que no muera el resto de la neurona que queda después de romperse, es la que comienza a hincharse como la que se ve en la imagen. Un detalle también es que la recuperación de la neurona solo puede ser posible en el sistema nervioso periférico. A esta altura, en este momento de la rotura de la neurona, la persona quien fue afectada por el accidente ya no siente ni el músculo ni el miembro accidentado. Y ahora si nos fijamos en la imagen número 4, para que el axón pueda volver a regenerarse y pueda completarse el cuerpo completo de la neurona, las células que vuelven a entrar en mitosis, o sea, las que vuelven a dividirse, las que vuelven a multiplicarse, son estas células llamadas de Schwann, estas que se encuentran en la vaina de mielina, la que cubre al axón, en donde estas células de Schwann empiezan a multiplicarse y comienzan a hacer entre ellas una especie de puente o canal en donde el axón va a poder protegerse nuevamente y va a poder continuar creciendo hasta regenerar la neurona por completo y así pueda hacer una nueva conexión con la otra parte del cuerpo, la que en este caso fue cortada producto de un accidente, como dijimos en el ejemplo del principio. Esto no significa que siempre vaya a suceder esto cada vez que uno se corte la mano. Como ya dije muchas veces, hay muchas neuronas que van a poder recuperarse y otras que no, y así como también el proceso no siempre va a poder cumplirse de esta manera. Como por ejemplo, en la imagen 5 tenemos un ejemplo de un posible problema en este proceso que se refiere a cuando el axón quiere proliferar y empieza a crecer, a crecer, a crecer de una manera más rápido que la velocidad de la multiplicación de las células de Schwann. Por lo tanto, crece tanto el axón que se empieza a enrollar en sí mismo y no puede, por lo tanto, seguir el canal de las células y no puede volver a regenerarse. Por lo tanto, esa neurona también muere. Entonces, en conclusión de esta parte de la regeneración, la respuesta a por qué no se puede volver a caminar, por ejemplo, luego de un daño a la médula espinal, es porque en el sistema nervioso central no se encuentran estas células de Schwann. Por lo tanto, no existe esta posibilidad de que se genere un canal en donde pueda seguir creciendo el axón y por lo tanto que se pueda volver a regenerar la neurona y volver a hacer conexión con otras. Buenos días, yo soy Valerie y les vengo a explicar la cicatrización en el tejido nervioso.
Primero debemos conocer un componente celular que participa en este proceso y además comprender que la cicatrización a nivel de tejido nervioso es mucho más compleja y limitada que en cualquier otro tejido del cuerpo. Bueno, ¿qué son las células gliales? Estas son un componente celular bastante importante a nivel del sistema nervioso. Es parte, tanto como las neuronas, del sistema nervioso central y periférico. Son de 10 a 50 veces más grandes que las neuronas y estas realizan muchas actividades auxiliares al funcionamiento y a la supervivencia de las neuronas, ofreciendo así un soporte mecánico y nutritivo y ejercen un control metabólico a nivel intercelular. También participan en la formación de estructuras especializadas como la barrera hematoencefálica, la cual es muy importante en el nivel de cicatrización. ¿Y qué sería esta? Es una barrera para el transporte de medicamentos en el cerebro, que actúa también como una barrera inmunológica y metabólica. Y además de la vaina de mielina. Estas aseguran el aislamiento de las células nerviosas y su protección contra agentes extraños o algún trauma. Bueno, y el papel fundamental de la glía en el desarrollo y en el funcionamiento del nivel sistema nervioso también se refleja en su participación en muchas neuropatologías importantes. Es por eso que ahora las estamos viendo y explicando. En las lesiones traumáticas, las células gliales, entre las que se encuentran los astrocitos, los oligodendrocitos y microglías, se transforman en células reactivas, ya que ahora van a defender en caso de alguna lesión. O sea que producirán diferentes sustancias inhibidoras de la regeneración axonal. Aquí el punto en donde debemos entender que hay un pero en este nivel de cicatrización. Además, la barrera hematoencefálica pierde su integridad física. Los vasos sanguíneos lesionados liberan su contenido en la parenquima nerviosa y las células sanguíneas, los fibroblastos procedentes de las meninges, migran hacia la zona afectada, produciendo así una reacción inflamatoria alrededor de la lesión para poder limitar el paso de sustancias que puedan seguir dañando la lesión. Así las células musculares lisas, los fibroblastos, intentan restablecer la barrera hematoencefálica, formando una frontera recubierta por una lámina basal. Esto sería la cicatriz gliales. A pesar de que la cicatriz glial tiene un efecto beneficioso, evitando así un paso de sustancias tóxicas y que la lesión siga aumentando, estas reducen de cierta forma la regeneración axonal, debido a que el principal componente de las células gliales son un grupo de glicoproteínas y proteoglicanos inhibidores del crecimiento axonal. Entonces, cualquier daño que ya haya dentro del axón no se va a poder en sí regenerar o volver a reparar. Esta cicatriz, de cierta forma, es solamente para que no continúe la lesión. Hola compañeros, mi nombre es Javier Alfaro y yo les voy a hablar sobre la cicatrización de axones y una técnica quirúrgica que se llama neurorrafia. Bueno, esta está indicada cuando existe una lesión nerviosa limpia y en la que se puede conseguir una coaptación de los bordes sin someterlos a una excesiva tensión. Se trata de la técnica de elección que siempre sea posible hacer, ¿ok? La mayor dificultad de esta técnica de la neurorrafia reside en conseguir una correcta coaptación de los extremos y sin alteraciones rotacionales. Ya se busca así que cada cabo de los fascículos se encuentren enfrentado a su homólogo y al mismo tiempo conseguir una buena coaptación que evite que penetre y se forme fibrosis en el interior del nervio. ¿Vale? Bueno, y podemos describir tres opciones principales de la neurorrafia. Está la neurorrafia bineural, que es un tejido que envuelve el nervio, que forma una vaina que lo separa de las otras estructuras. La neurorrafia perineural, que es una vaina densa, multilamelar y muy resistente. Y la neurorrafia endoneural,
es un tejido conjuntivo que sustenta los fascículos y forma en esto una delicada vaina. Bueno, hay una representación de lesiones en los tejidos nerviosos periféricos, y son 3, que se llama neuropraxia. La neuropraxia es una lesión de grado leve, en la que los axones y el tejido conectivo permanecen estructuralmente intactos, pero se produce un fallo de la conducción del impulso nervioso a través de un segmento afectado, y el déficit neurológico es transitorio en esta lesión. La axonotmesis, pero en el extremo distal, la lesión causa una denervación completa, y en este caso, dado que el perineuro y el endoneuro no sufren daños, es muy probable la regeneración y la reinervación del axón. Y la neurotmesis, cuando se produce la desconexión total del nervio, se denomina neurotmesis, ¿ok? Y este es un tipo de lesión que se puede solo tratar con unos métodos quirúrgicos. Bueno, aquí les dejo algunas imágenes de unas suturas que son técnicas quirúrgicas. Existe la perineural y la sutura epineural. Bueno, y también quería comentarles que en cualquier tipo de sutura y en cualquier caso durante la neurorrafia se debe intentar evitar o reducir al mínimo la manipulación de los cabos con pinzas y agujas, ya que dichos traumatismos darán lugar a fibrosis tardía. Entonces, por ello que la tendencia actual es a reducir al mínimo la cantidad de puntos de sutura al nervio, combinando estos con la aplicación de adhesivos de fibrina. Aquí hay una imagen de la anatomía de los nervios periféricos, que es el epineuro, endoneuro y el perineuro. Bueno, y para concluir, comprendemos la importancia del sistema nervioso, entendiendo que tiene participación en todos los sistemas del organismo, y logramos explicar que de alguna manera sí es posible recuperar tipos de funciones en nuestro cuerpo dependiendo la zona del sistema nervioso que se vea afectado. Esperamos que se haya entendido claro la información, porque sabemos que es un sistema complejo, pero no imposible de lograr profundizar y aprender de él. Le agradecemos mucho su atención y su tiempo. Muchas gracias.